Este día, martes 13 de abril, los candidatos a la gubernatura de Sonora hacen planteamientos diferentes, cada uno de ellos. Ricardo Burs, por allá en Nogales, habla de su ofrecimiento de cómo resolver el problema del agua en Sonora. Él se refiere, pues obviamente, a la importancia de tener agua en las colonias populares a disposición de los ciudadanos, y está planteando el hecho de que se instrumenten programas específicos para poner lo que se llama la micromedición, aunque también pues va incluida la macromedición, pero micromedición significa que todos los ciudadanos en sus hogares tengan un medidor del agua, a efectos pues de que todos paguen lo que consumen. Básicamente es el planteamiento que está haciendo Ricardo Burs, poniéndole como colofón algo que me parece muy acertado. Ante la crisis del cambio climático y la sequía que atraviesa Sonora, tenemos que hacer cosas urgentes en materia de cuidado del agua. Eso es realmente de fondo, vital, inteligente, bien planteado, y creo que debe de ser una bandera de todos los candidatos. Es un tema que debe retomar sin duda Alfonso Durazo y Ernesto Gándara también, porque si en algún lugar podremos enfrentar problemas derivados del cambio climático y vinculado con el agua y con el clima, es decir, con la temperatura, el calor, va a ser Sonora. En pocas palabras, el cambio climático se ha expresado y se ha manifestado en todo el mundo. Donde hay muchas lluvias, pues hay grandes inundaciones. Donde hay nevadas, hay grandes nevadas, mucho más enormes que las que ha habido en otras épocas. Pero donde hay sequías, como en Sonora, va a haber grandes sequías. Entonces el agua se va a convertir definitivamente en algo fundamental y hay que instrumentar los planes que sean necesarios. También habló Ricardo Burs de la importancia de que en Nogales se haga un aeropuerto regional. Aquí dijo una expresión interesante, dice, no son ocurrencias. Yo hice uno en Puerto Peñasco, pero dice yo hice, cuando el que lo hizo fue su hermano, que era el gobernador, pero él haciendo alusión de que él era el vicepresidente de Impulsor, es decir, de los programas de gobierno de ese sexenio. Pero cabe precisar y mencionar que es cierto, él promovió o apoyó o facilitó desde el puesto que tenía con el gobernador Eduardo Burs el que el grupo de Mayan Palace pudiera llevar a cabo el aeropuerto con una concesión del gobierno federal, haciendo que Puerto Peñasco tenga uno de los mejores aeropuertos del estado de Sonora hoy por hoy. Ahí el reto es meter vuelos comerciales, utilizarlo, usarlo, pero efectivamente tiene razón Ricardo. Hay un extraordinario aeropuerto en Puerto Peñasco y el de Nogales también tiene razón. No son ocurrencias. Se requiere un aeropuerto que potencie la capacidad de movilidad de los nogalenses, pero sobre todo no solo de las personas, sino también de las mercancías. En el caso de Alfonso Durazo, Alfonso se reúne en Hermosillo con mujeres empresarias y se va a un tema específico que es el tema de las licitaciones. Habla de que hará un gobierno con transparencia en el que va a buscar que cada vez que se haga licitaciones, estas no tengan pretextos o candados o frenos, le llamó frenos, a efectos de que gane siempre de preferencia la mejor propuesta. Y aquí hizo un comentario público, obviamente, lo escuchaba en la radio en la mañana y lo veo, no se refleja en la nota de periódico, perdón, del Imparcial ni del Expreso, pero lo escuchaba en la radio. Él hizo una expresión interesante. Dijo que tan solo tomando en cuenta las propuestas más bajas que se hagan en cada licitación, de una manera simplificada, quiero pensar que va a seguir el modelo que está siguiendo el gobierno de la República, no sé si de licitaciones simplificadas o de asignaciones, pero está pensando o está considerando pues irse con las propuestas más bajas.
Y dijo de una manera coloquial, pues como dicen en mi pueblo, tan solo haciendo eso puedo lograr ahorros de 2,000 a 3,000 millones de pesos que son importantes para las finanzas. Y ahí agregó algo interesante, que es lo que escuché en la radio. Dice, tengo en mis manos, tengo en mi poder un estudio financiero que me permite resolver las finanzas del gobierno del estado de Sonora. Obviamente sería de un gran interés conocer el contenido del documento y el desmenuzarlo, porque no estoy seguro si se está refiriendo él al tema de tener 2,000 o 3,000 millones para efectos de hacer obra pública y que lo pueda lograr, porque tampoco aclara si es año por año o si está hablando de 2,000 o 3,000 millones en el sexenio. Eso no se precisa. Lo que no sabemos si el estudio financiero es exclusivamente en materia de obra pública o si es para las finanzas generales del Estado, que todos sabemos que el grave problema viene a ser el ISSSTESON con su fondo de pensiones y con los problemas que se acarreen de la deuda histórica que tiene el gobierno del Estado con la banca, tanto privada como con Banobras. Es decir, la deuda ha ido creciendo desproporcionadamente. Eso ya se ha señalado por todos los candidatos, por Burs, por Durazo, por Gándara, y es un problema que se le tiene que dar, se le tiene que ver de frente, se le tiene que atender, porque no puede haber un gobierno financieramente quebrado porque se hace inoperativo. Entonces esto no camina. Y ahí en el evento de mujeres, Durazo prácticamente ofreció apoyos. Utilizó una palabra muy coloquial, muy de pueblo, dice no engorrosos. Y sobre todo que cada proyecto que se haga donde haya mujeres involucradas en los temas de tener sus propios negocios, él está ofreciendo acompañar, como gobierno está hablando ya, como gobierno del Estado, dice acompañar en el proceso de comercialización. Esa parte es importante señalarla, porque luego se abren los negocios y pues una carreta de hot dogs y una venta de artesanías, una venta de coyotas, una lavandería, una tortillería. Pues sí das el apoyo, pero la capacitación es fundamental, el seguimiento es fundamental, el echarles la mano con algún otro proveedor es fundamental. El acompañar en la comercialización, créanme, no solo es una cuestión vital para todos los nuevos negocios de iniciativa privada, no son negocios del gobierno. Entonces es importante ese planteamiento que se está haciendo porque la capacitación debe ser permanente, constante, continua. Y luego también aquí pues la gran interrogante surge en el hecho de que Durazo está diciendo que las licitaciones pues, de recursos federales pues que se hagan en Sonora y que el dinero se quede en Sonora. Aquí la gran interrogante será, ¿podrá Durazo convencer a López Obrador de descentralizar ahora de regreso lo que acaba de descentralizar, que son las compras consolidadas, que son las licitaciones como las que está haciendo la SEDATU y la SCT a nivel nacional, de cosas de Hermosillo, de cosas de Nogales, de cosas de San Luis Río Colorado, un lloradero, incluso los constructores se lo dijeron en la reunión, un lloradero porque todo se decide en México. ¿Podrá Durazo convencer al presidente de la República a dar marcha atrás a su programa de la 4T y descentralizar y desconcentrar las compras consolidadas? Híjole, esa es una pregunta importante. Y cambiando de candidato, resulta que curiosamente el mismo día, pero en un escenario ante empresarios, tanto nacionales como estatales, Ernesto Gándara le contesta a uno de los interlocutores o de las preguntas que le hace uno de los empresarios importantes de Sonora, que dice, sí, desafortunadamente hay un centralismo que nos afecta y nos puede afectar aún más, refiriéndose precisamente a lo que le estoy diciendo a usted de las prácticas del gobierno federal, del presidente López Obrador, que centralizó todo. Entonces eso afecta de una manera u otra la actividad económica, porque se benefician a empresas y a grupos que están por allá en la Ciudad de México y que no tienen su base en Sonora y pues se llevan todos los recursos federales que están asignados para Sonora, pero los ejecutan empresas del centro del país que por lo tanto se llevan sus utilidades
de una manera muy elemental. Entonces, Ernesto Gándara en su reunión plantea que él será el gobernador de la reactivación económica y hace una serie de exposiciones que dice que la falta de apoyo del gobierno federal, ya Ernesto está subiendo el tono de su discurso, la falta de apoyo del gobierno federal es grande, pero son más grandes los anhelos por trabajar de la mano con la sociedad civil y mejorar la calidad de vida de los sonorenses. Aquí se ha insistido y se ha dicho una y otra vez que los sonorenses, tan solo como que nos dejen trabajar, no necesitamos grandes cosas, pero sí necesitamos que se nos regrese el dinero que se va vía impuestos y que nos corresponde por justicia del pacto fiscal, no por justicia divina. Entonces es importante que ese paso se dé, porque es importante entender en todo este tipo de eventos y todo, pues que no se trata nomás de prometer por prometer, se trata de argumentar, de dar elementos de fondo. Y en este tipo de reuniones, por ejemplo, pues se reunió con 1,400 empresarios, entre los presenciales más los que estuvieron conectados ahí por Zoom o por videoconferencia. Entonces se plantea la reactivación. Dice, una empresa que pueda dar 2, 10, 20, 50 o inclusive miles de empleos, hay que darle los incentivos, porque es la cadena económica de retribución de impuestos para efectos de generar infraestructura, educación, seguridad, todo lo que el gobierno debe hacer. Pero lo que sí no puede hacer es tirar el dinero y sobre todo ahuyentar la inversión. Es decir, ahora sí se va Ernesto Gándara contra el centralismo del presidente López Obrador, se va contra el estar provocando con medidas y decisiones ahuyentar a los inversionistas y sobre todo dañando a la economía, porque los apoyos, como todos vemos, o el dinero del gobierno, que curiosamente viene de los impuestos de los empresarios y de la ciudadanía, se está yendo solo a ciertos segmentos sociales que definen en la Ciudad de México y que son hoy por hoy la manzana de la discordia, la gran controversia, qué es lo que está pasando, qué está sucediendo, y hay focos rojos en lo que llaman la 4T ante la nota que también llama la atención el día de hoy en toda la prensa nacional, la nota de lo que dice el presidente de la República, que es no menor, por primera vez, y hay que destacarlo, por primera vez, lo dicen todos los periódicos nacionales, dice el presidente López Obrador, y le llaman la frase del día en algún periódico: no hay problema si ganan nuestros opositores y tienen mayoría en el Congreso. Nada más les recuerdo que el Ejecutivo tiene facultad de veto. ¿Será que ya tiene otros datos? ¿Será que los números que están sacando ya de los esfuerzos que están haciendo las alianzas y todo el mundo por impedir todo el poder centralizado en una sola persona se estén yendo por otro lado? No lo sé. No lo sé, pero es evidente que esto afecta a la postura de los candidatos a gobernador de Sonora, porque se va a dar una competencia muy fuerte, no solo en la elección para gobernador, a lo menos entre las dos fuerzas punteras que están hoy por hoy, día a día, haciendo su mejor esfuerzo para convencer a los sonorenses de que voten por ellos, sino parece ser que la cosa va en serio en el tema de las diputaciones federales. La gente está pensando seriamente en que haya contrapesos en el ejercicio del poder público. Pero en fin, con eso nos quedamos con los candidatos a gobernador, que ahí van, que siguen su marcha y siguen haciendo propuestas. Enhorabuena. Saludos, gracias por escucharme.